Ok. Nos quedamos con iniciamos con convección y vimos el concepto de la convección y los procesos que hay en los gradientes de temperatura, la conductividad térmica a través del material y los coeficientes de transferencia de calor que existen en ambas partes del sistema, en donde está el fluido frío y el fluido caliente. Y establecimos la ecuación de Fourier que nos dice que, al igual que las otras ecuaciones de transferencia, es el coeficiente convectivo de calor por el área por la fuerza impulsora, que en este caso va a ser la diferencia de temperatura entre la temperatura en el seno del fluido y la temperatura en la pared del tubo o del ducto o del canal, a través del cual se está transfiriendo el calor, ¿no? Es TW. Aquí la temperatura importante es TW. Entonces establecimos que podemos calcular el coeficiente de transferencia. No lo podemos medir en un sistema de termodinámico, tenemos que calcularlo a través de otras propiedades que sí se pueden medir, como son el diámetro de la tubería, la conductividad del gas o de la sustancia que transfiere o absorbe el calor, el número de Reynolds, el tipo de flujo que lleva, el número de Prandtl, que nos relaciona la capacidad, la relación que hay entre la capacidad calorífica a través de la conductividad térmica y lo que es su capacidad calorífica, ¿no? Y su conductividad térmica. Y la relación que hay entre las viscosidades, la viscosidad, la temperatura del seno del fluido, que es B, y la viscosidad con relación a la temperatura en la pared del tubo, del dispositivo que contiene a ese fluido, ¿no? Que es TW. Esta ecuación dijimos que se llamaba ecuación de Cedar-State y se aplica para flujo laminar. Esta específicamente es para flujo laminar. El número de Nusselt, que es igual a H, que es el coeficiente convectivo laminar. La A significa que es laminar, por el diámetro entre la conductividad térmica del fluido. No es la conductividad térmica del material. Esta ecuación aplica para la capa viscosa, ¿sí? Del fluido, que sabemos que es una capa de fluido que tiene ciertas propiedades diferentes a las que tiene en el seno del fluido, por la diferencia de temperatura que hay, ¿no? En esa pequeña película de gas, ¿no? O de líquido también, puede ser un líquido. Entonces, eso es igual a 1.86 por el número de Prandtl, número de Reynolds y la relación de DL. Estos son tres números adimensionales, elevado a un tercio por la relación entre las viscosidades elevadas a la punto 14. Comentamos que es una ecuación empírica, por lo tanto, no tiene una definición que venga de algún planteamiento matemático y integro, derivo, saco y... No, es una ecuación que se obtiene a través de la prueba y error, ¿no? En un laboratorio, a través de ensayos, hasta que encontramos esta ecuación que cumple perfectamente con un resultado esperado cuando hago cálculos de transferencia de calor. Entonces, y está en función sobre todo de números adimensionales. Implica cuatro números adimensionales, ¿verdad? El número de Nusselt, el número de Reynolds, el número de Prandtl y la relación T entre L, que también es un número adimensional. Y aquí nos quedamos, ¿no? Con este planteamiento de esta ecuación. Sabemos que todo lo demás lo podemos obtener. Tenemos tablas de número de Prandtl, tenemos tablas de número de Nusselt, podemos calcular el número de Reynolds con la velocidad, la viscosidad, el diámetro y la densidad del fluido. Y de tal forma que podemos despejar el valor que nos interesa determinar, el coeficiente convectivo laminar, HA. Entonces, de igual forma, bueno, en el flujo laminar dice, el coeficiente promedio depende en alto grado de la longitud calentada. Es decir, que, que si el tubo, el ducto, el dispositivo, lo que sea, es corto en dimensiones, no tenemos una
una caída de temperatura a lo largo del tubo. Si el tubo es muy largo, sí se forma un gradiente de temperatura, no entre la superficie del tubo y el seno del fluido adentro de él, sino a lo largo del tubo. Hay un gradiente de temperatura a lo largo del tubo. Entonces, también eso hay que considerarlo cuando hacemos en sistemas que sean muy largos. Una tubería de 10 metros de largo, pues sabemos bien que el fluido entra de una forma y va a salir de otra, porque es tan larga la tubería que tiene que haber un decaimiento de temperatura o un incremento, ¿no? También puede estar absorbiendo. Entonces, la ecuación de Fourier, que es la que determinamos acá, ¿no? Aquí está. La ecuación de Fourier, que es la ecuación general, pero en función de la convección. Tiene que considerar en el delta T ese decaimiento o ese gradiente de temperatura y se maneja simplemente, no hay mucha complicación, no hay que hacer una integral de la temperatura a lo largo de la tubería. Con sacar el promedio aritmético, con eso ya cumple para los cálculos de ingeniería. Entonces, este es el promedio aritmético para el delta T. Esto en flujo laminar. En flujo turbulento esto no ocurre, ¿no? Pero si es flujo laminar, sí. Recuerden que en flujo turbulento traemos otro sistema de movimiento del fluido y cambia, ¿no? Cambia, incluso cambia el coeficiente convectivo, también va a cambiar. Pero si es flujo laminar, si el fluido lleva una tranquilidad y ahí va fluyendo despacito el fluido, entonces sí se afecta mucho su temperatura de entrada y de salida. Pues ahí va el fluido fluyendo muy despacito, ¿no? Incluso con respecto del tiempo. El fluido turbulento tarda menos tiempo en pasar a lo largo de la tubería, por lo tanto no tiene este efecto tan determinante, ¿no? De que cambie la temperatura por la longitud de la tubería o del ducto. Entonces es para flujo laminar, de hecho aquí lo establece la ecuación. Calor es igual a HA, coeficiente convectivo laminar, por el área, ¿sí? Por el gradiente de temperatura TA. Sabemos que esto es T menos TW, ¿ok? Entonces, aquí en este promedio lo que se está considerando es una relación que hay entre las temperaturas en la superficie del fluido, pues la temperatura en la superficie de la tubería y la longitud del tubo. O sea, se hace una relación entre lo que es la temperatura superficial y la temperatura de entrada y salida. Aquí tenemos TBI y TBO. TBI es la temperatura de la entrada del tubo. TBO es la temperatura a la salida del tubo. Es decir, TBI es aquí en 0 metros y TBO es la temperatura ya a 50 metros de distancia, ¿no? Y TW, pues es la temperatura en la superficie del tubo. Entonces se saca un promedio o una media, mejor dicho, entre la relación que hay de la temperatura a la entrada con respecto a la temperatura en la superficie del tubo y la temperatura que hay a la salida con respecto a la temperatura en la superficie del tubo. Entonces, TW menos TBI a la entrada, más TW menos TB a la salida, TB sub 0 a la salida, entre 2. Es una simple relación aritmética, es una media. Entonces, en problemas donde la temperatura del tubo sea muy largo, nos va a decir, a la entrada del tubo hay una temperatura de tanto, y a la salida del tubo hay una temperatura de tanto. Aparte, nosotros debemos de conocer la temperatura en la pared del tubo. Si no la conocemos, la vamos a calcular. Y ya podemos sacar esta media, ¿ok? Entonces, para que anoten esta ecuación, es una ecuación para sistema laminar, en las cuales las distancias sean muy largas. Sacamos una media aritmética. Profe, ¿Dónde? ¿pasó lista? Ya tiene como media hora. No, entré a la 1:05, pero no lo interrumpí porque estaba explicando. No, está bien. No. Al rato ya les pregunto a ver quiénes están. Ok. Vale. Cuando el número de Reynolds dice superior a 2100, el flujo es turbulento, puesto que la velocidad de transferencia de calor es mayor en la región turbulenta. Muchos procesos industriales de transferencia de calor se diseñan para flujo turbulento. Muchos no, la mayoría son flujo turbulento. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una cantidad de energía rápida en diferentes procesos. Y sabemos muy bien que eso también es dinero, ¿no? Time is money. Entonces, mientras más rápido termina un proceso, menos costo implica, ¿no?
Pero también hay muchos fluidos laminares, sobre todo decimos en algunas industrias muy específicas, ¿no? Industrias alimentarias, industrias de medicamentos, en donde la transferencia o absorción de calor tiene que ser lento, lento, entonces despacio, poco flujo de calor. Se manejan sistemas laminares. Entonces, la ecuación de Sider-State para flujo turbulento es esta ecuación. Tenemos una para flujo laminar, tenemos otra para flujo turbulento. Chequen, es el número de Nusselt, que es igual a HL. Ahora, la constante H tiene un subíndice L, lo cual significa que es turbulento. HA es para laminar, HL es para turbulento. Por D entre K, el mismo número de Nusselt, es igual a 0.027 que multiplica al número de Reynolds elevado a la 0.8, que multiplica al número de Prandtl elevado a la 1/3, que multiplica a la relación de viscosidades, igual que el número de, que la ecuación para flujo laminar, W entre mu W a la 0.14. Esa parte de la expresión no cambia para las dos ecuaciones, pero sí cambia la otra parte, ¿sí? 0.027, número de Reynolds a la 0.8 por número de Prandtl a la 1/3 por la relación de viscosidades a la 0.14. Y esta ecuación la vamos a usar cuando tengamos números de Reynolds mayores a 2100. Nada más ahí hay un flujo, un periodo de transición, ¿no? Entre 2100 y 4000, que es transición, y arriba de 4000, pues ya es turbulento, recuerden. Incluso para algunos fluidos se maneja hasta 6000 para flujo turbulento. Pero normalmente nos van a dar números de miles, ¿no? Cuando es turbulento nos dan números de 90,000, 100,000. Entonces ahí no hay duda de que es turbulento. ¿Okay? Y laminar sí es muy específico, tiene que ser menor de 2100, es laminar, ¿no? Muy bien. Antes de hacer un primer ejemplo, vamos a revisar esta información que nos va a ayudar después en algunos problemas. Siempre hablamos de ductos circulares o cilíndricos, ¿no? Un cilindro es un tubo. Puede ser un tubo adentro de otro tubo, y ahí nos cambia la disposición, ¿verdad? Puede ser pues, que un fluido vaya en una región anular. Cuando nosotros metemos un tubo adentro de otro tubo, el fluido que esté por el exterior del tubo interior, pues va a llevar, tiene una área a través de la cual fluye, un área transversal, como si fuera un anillo, ¿no? Por eso se llama región anular. Entonces, cuando cambia la forma geométrica de del dispositivo a través del cual fluye el fluido, pues hay que también ver cómo vamos a estimar el diámetro de ese tubo, de ese ducto. Recuerden que el número de Reynolds, o esta D, es el diámetro interior de la tubería, porque siempre estamos hablando de tuberías. Pero si no es una tubería circular, si es un ducto cuadrado o rectangular, o es un fluido que va a través de un tubo que está dentro de otro tubo y forma un anillo, entonces, ¿cómo determino el diámetro equivalente que voy a utilizar en los cálculos de transferencia de calor? ¿Sí? Entonces, para que tengamos ya las ecuaciones para calcular esos diámetros equivalentes cuando mi sistema no es una tubería común, vamos a definirlo aquí, ¿sí? Entonces dice, coeficiente de bueno, dice, para el caso del aire a una presión total de una atmósfera, ese dato hay que ponerlo ahí. Cuando es aire, bueno, no, estos son los coeficientes, me voy a ir a esta. Esta es la que pues, se me hizo extraño. Dice diámetros equivalentes para ductos y canales y espacios anulares. El diámetro equivalente D se define como el cuádruple del radio hidráulico. O sea, esta es la cuestión de ingeniería, de análisis ahí de mecánica de fluidos, ¿no? A través de cuál fluye este fluido.
Entonces, el radio hidráulico se define como la razón del área de la sección transversal del canal al perímetro mojado del canal solo para el flujo turbulento. O sea, es un redillo ahí medio. Hay que poner un diagrama y ver cuál es el área, la superficie mojada, ¿sí? Para poder determinar el radio hidráulico, o sea, a través realmente, el área a través de la cual realmente está fluyendo el fluido, ¿no? Entonces, para ser más definitorios, dice, para un espacio anular, aplicando esta relación, ¿no?, de área transversal entre el perímetro, para un espacio anular, cuando tengamos un tubo adentro de otro tubo, que sabemos que el fluido que va por el tubo interior, el diámetro va a ser el diámetro interior del tubo, pero el fluido que va en el tubo exterior, en el otro tubo, ese fluido va en un anillo, ¿sí? ¿Sí checan eso? Entonces, el diámetro equivalente va a ser para el fluido que va en el anillo, va a ser diámetro 1 menos diámetro 2 de los dos tubos, ¿sí? El diámetro del tubo más grande menos el diámetro del tubo más pequeño. Entonces, ese va a ser el diámetro equivalente para sistemas, espacios anulares. Anótenlo ahí. Esta es la ecuacióncita. Diámetro 1 menos diámetro 2. Para un ducto rectangular, o sea, no es un cilindro, es un cuadrado, es un rectángulo. A eso se le llaman ductos, ¿no? De hecho, ahí lo dice, ¿no? Para un ducto rectangular. Con lados A y B, pues claro, tiene un lado A y otro B y sabemos que se repiten, ¿no? El diámetro equivalente es 2AB entre A más B. Esta es la ecuación para determinar el diámetro equivalente que utilizaríamos en la ecuación de Reynolds, ¿no? O en la ecuación de Nusselt. Y finalmente, para canales abiertos, que nos diga el problema, fluye un fluido en un canal abierto. Quiere decir que puede ser un rectángulo, pero no tiene tapa, ¿no? Es un canal. Una cosa es un ducto, otra cosa es una tubería y otra cosa es un canal. Para canales abiertos y ductos parcialmente llenos, porque también puede ser un ducto rectangular, pero que no vaya lleno, ¿no? Que vaya a la mitad solamente, fluyendo, y lleve agua a la mitad del ducto. Con flujos turbulentos, dice, para un rectángulo con profundidad de líquido I, sería la altura del líquido, y la anchura del ducto B, ¿ok? La ecuación es 4 por B por I, o sea, lo ancho del ducto por la altura del líquido, entre B más 2I. Esa es la ecuación con la cual yo calcularía el diámetro equivalente. Entonces tenemos ecuaciones para calcular diámetros equivalentes cuando no sea una tubería simple, en donde sabemos que el diámetro en el número de Reynolds está definido para una tubería circular, ¿no? Una tubería, un cilindro, pues. Ok. Entonces anoten estas ecuaciones, yo creo que ya las anotaron, ¿no? Porque por ahí de repente en algún problema No, aparece, profesor. Repito. ¿sí? Aparece, fluye, el fluido fluye a través de un ducto rectangular y cuando queremos calcular el número de Reynolds, oye, pues ¿cuál es el diámetro del ducto rectangular? Ah, pues aquí está la ecuación, ¿sí? El problema nos tiene que decir cuánto es lo alto y cuánto es lo ancho de ese ducto rectangular. Aplicamos esa ecuación y calculamos el diámetro equivalente. Igual para un ducto, un tubo adentro de otro tubo, les comento. Para calcular el diámetro equivalente del fluido que va en la sección anular. Si es que era claro eso, ¿no? Cuál es la sección anular. De hecho, ahorita que hagamos un problema, ahí les voy a marcar la sección anular para que es el anillo que se forma. Y para canales abiertos. Un canal abierto, fluye agua en un canal abierto. Y la altura del líquido es tanto y el canal tiene tanto de ancho. Pues aquí está la ecuación para calcular el diámetro equivalente. No siempre vamos a trabajar con tuberías, ¿no? La mayoría son tuberías, pero luego también se requiere ductos o canales, ¿no? Luego, en otras veces, esto no se los comento y ya cuando dejo los problemas de tarea o algo, sale ahí un ducto, un canal, y ahí andan hechos locos, ¿no? Ay, ¿cómo calculo? Y entonces, por eso es mejor de una vez establecer las ecuaciones.
¿Listo? Yo creo que ya, ¿verdad? Sí, profe, terminamos. Bien. Bueno, pues ya tenemos, fíjense, tenemos para procesos convectivos, ya tenemos ecuación para calcular el coeficiente convectivo laminar. Tenemos una ecuación para calcular el coeficiente convectivo turbulento. Para flujos laminares, la ecuación de Fourier, que es el coeficiente convectivo por el área por la fuerza impulsora, que en este caso es T menos TW. Para tuberías muy largas, en las cuales siempre hay un decaimiento o hay un cambio, un gradiente de temperatura, no no en la parte transversal del tubo, ¿no? Sino a lo largo del tubo. Se calcula una temperatura promedio, aritmética promedio, entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida de esa tubería con respecto a la temperatura de la superficie del tubo TW. TBI menos TW más TW menos TB sub 0, algo así, entre 2. Y ya con eso sacamos una temperatura más representativa de lo que ocurre a lo largo de la tubería, ¿no? Porque es una tubería muy larga, para que el cálculo no se me aleje de la realidad, ¿no? Y, y pues tenemos la ecuación de Fourier para procesos convectivos, que ya lo vimos. Lo interesante y la variable que luego no conocemos es el coeficiente convectivo. Entonces vamos a iniciar primeramente con este problema donde nos pide calcular el coeficiente convectivo y luego nos pide calcular el flujo de calor, pero necesitamos el coeficiente convectivo. Por eso este primer problema es en ese sentido, ¿no? Ya después vamos a resolver problemas en los cuales, si no tenemos coeficiente convectivo, ya sabemos cómo lo vamos a calcular y lo calculamos. Cuando estemos en ese punto, vamos a ver esta presentación en donde hay unos casos especiales que nos ayudan a simplificar el cálculo del coeficiente convectivo, porque de repente nos encontramos con un problema y vemos que no nos da suficiente información y nos pide calcular el flujo de calor y no nos da el coeficiente convectivo. Ay, chica, ¿cómo le hago? O sea, no me da suficiente información, me faltan datos para calcular con la ecuación de Sider-Stake, que tiene un montón de datos, ¿no? Entonces existen 2 o 3 ecuaciones simplificadas que se utilizan en ciertas condiciones especiales en donde no tenga información y puedo obtener un resultado pues muy cercano a la realidad. No es exactamente el resultado que se requiere, ¿no? Pero nos da un acercamiento en el cálculo y nos permite pues resolver esos problemas. Pero son situaciones especiales. Las vamos a ver al final cuando ya hayamos practicado, cuando tenemos toda la información, ¿no? Primero nos vamos con el camino largo y después ya vemos el camino corto. El camino corto siempre suele ser menos exacto, ¿no? Contra un cálculo más complicado. Entonces, aquí tenemos este problema. Dice una corriente de aire, es aire. Por lo tanto, ya sabemos, en el libro Jan Koplis están, en el anexo están las propiedades de aire y las propiedades de agua, y luego están propiedades de otros gases. Pero los principales sustancias de trabajo son el aire y el agua. Entonces, por ahí vamos a hacer referencia a unas tablas, ¿no? Que vamos a necesitar. Una corriente de aire está a 206.8 kilopascales, nos da la temperatura, y a un promedio de 477.6 Kelvin. Nos da presión y temperatura de una corriente de aire. Se calienta a medida que fluye por un tubo de 25.4 milímetros de diámetro interior y nos da la velocidad del aire. El medio de calentamiento es vapor a 488.7 Kelvin, que se condensa en el exterior del tubo. Quiere decir que ese vapor, cuando transfiere su calor, se está condensando en la pared del tubo. Puesto que el coeficiente de transferencia de calor para vapor condensado es de varios miles de watts sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Sí? Cuando el vapor hace el cambio de fase porque transfiere energía y se condensa, ese proceso, si calculamos el coeficiente de transferencia HL en el exterior para el vapor, nos vamos a dar cuenta de que es muy grande. Normalmente se maneja como estándar 10.500 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Es un dato estándar, ¿no? Que luego nos va a servir para resolver algunos problemas. Y es muy grande entonces, de 10.500 watts sobre metro cuadrado Kelvin.
Y aquí no lo hace a referencia, ¿no? Nos dice como el coeficiente de transferencia de calor es varios miles de watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y la resistencia de la pared metálica es muy pequeña. Es un tubo de fierro o de acero. Y sabemos que la conductividad térmica del acero es 45 watts sobre metro Kelvin. Es grandísima, prácticamente todo el calor se conduce a través del metal. Se supondrá que la temperatura superficial de la pared metálica en contacto con el aire es también de 488.7 Kelvin. Ok, en este primer problema también es un problema más simple, en donde no tenemos que calcular TW. Nos dice que porque como la conductividad térmica del acero es muy grande y el coeficiente de transferencia de calor del vapor de agua cuando se condensa es muy grande, podemos suponer que no hay un gradiente en sí entre la temperatura y la temperatura de la pared del tubo, prácticamente todo el calor. Es decir, que la temperatura en el seno del fluido es la misma que hay sobre la pared del tubo. Eso es una suposición bajo las condiciones especiales de este problema, en los cuales es un tubo de acero, no tiene ningún recubrimiento, ni es otro material que tenga una conductividad térmica baja, y el vapor de agua se está condensando, ¿sí? Está perdiendo toda su energía, y eso hace que su coeficiente de transferencia de calor sea muy grande, porque el hecho de que se condense me indica que perdió, cuando menos, perdió todo el calor latente, ¿no? Que es grande para el vapor, de 2000 y feria, ¿no? Kilojoules. Y dice, calcula el coeficiente de transferencia de calor para una relación L en D mayor de 60. Si sacamos ese número dimensional, debe de dar mayor que 60, L en D, aunque no nos dice cuál es la longitud del tubo como para poderlo validar, ¿no? Y el flujo específico de calor, quiere que calculemos el flujo específico. Cuando hablamos de flujo específico, es con respecto del área. Cuando hablamos del flujo total, es el calor total, recuerden eso, ¿no? Nos pide el flujo específico, quiere decir con respecto de algo. ¿Con respecto de qué? Con respecto del área. ¿Ok? Entonces, pues hay que calcularlo. Vamos haciendo el diagrama primero. Vamos a empezar con el diagrama. Voy a dejar de, pues, ¿ya lo notaron? No, no sé. ¿Sí? Sí, profe, ya notamos. Yo sí, profe. Bueno, cuando terminen todos, me avisan, voy preparando el pizarrón. Y voy a ir haciendo yo el diagrama ahí, ya ahorita ya nomás se los presento. Bien, vamos a ver. El aire, 206.8, 477.6. Lleva una velocidad, porque nos da la velocidad, de 7.62 y 25.4. Y la tubería tiene un diámetro interno de 25.4. Y por afuera la temperatura 488.7. Kelvin. Y nos pide, ya nos da la relación esa, nos dice que la conductividad del acero es muy grande y la condensación del vapor tiene una H muy grande, y nos pide calcular el coeficiente.
Bien, voy a poner el pizarrón, ¿no? Ahí está el diagrama listo. Bien, ahí tenemos. Bien, ahí tenemos primeramente el cilindro o la tubería vista de costado. Es aire que fluye a una presión y a una temperatura dadas, 477.6 en el interior. Y lleva una velocidad también, en metros por segundo. Es la velocidad lineal del fluido. El diámetro interior de la tubería es de 25.4 milímetros. Es de 1 pulgada, ¿verdad? De diámetro, ¿sí? 1 pulgada. Y y viendo de frente el tubo, tenemos la temperatura en el seno del fluido, la temperatura del aire adentro es de 477.6 y tiene un coeficiente convectivo interior, de acuerdo al diagrama que hicimos, ¿verdad? Los gradientes de temperatura. La pared del tubo, pues es la parte sólida que vimos en el diagrama. Adentro hay una HI, que es la H en el interior de mi sistema, para el fluido que va en el interior. Esa HI no la conozco. De hecho, necesito calcularla, me pide que la calcule. En el exterior hay una H exterior, H bolita, ¿no? Como lo vimos en el diagrama. Esa H bolita es muy grande, de varios miles de watts sobre metro Kelvin, metro cuadrado Kelvin, que les digo que es más o menos de 10.500. Si necesitáramos usarlo aquí, usábamos esa de 10.500. Y también la conductividad de la pared del tubo es muy grande, porque es acero, anda arriba alrededor de 45 watts sobre metro Kelvin, la conductividad del acero. Como eso es muy grande, podemos inferir que no hay una pérdida de temperatura o un gradiente de temperatura importante entre la temperatura en el seno del fluido en el exterior y la temperatura sobre la pared del tubo, porque la transferencia de calor que me permite el coeficiente convectivo H sub 0 es muy grande, y la conductividad a través del acero que me la permite la K es muy grande. Entonces, podemos decir que prácticamente las temperaturas son muy similares. Por esa razón, podemos suponer que TW es aproximadamente igual a la misma temperatura de 488.7 Kelvin. Eso nos va a facilitar mucho la resolución de este primer problema. Ya en el segundo problema veremos que cuando esto no ocurra, tendremos que calcular TW y ahí vamos a tener que hacer un proceso diferente. Pero en este tipo de problemas no hay mayor complicación. Entonces, ya podemos resolver. Quiere HI. HI sabemos que para poder definir la ecuación de HI, ¿qué necesito conocer para calcular HI? Recuerden, el subíndice de la H va cambiando, ¿no? Dependiendo de cómo la estoy definiendo dentro de mi sistema. Ahorita es HI porque está en el interior del tubo. Ahora necesito saber si esa HI es laminar o es turbulenta. Quiere decir si esa HI se va a convertir en un HA para fluido laminar o se va a convertir en un HL para flujo turbulento. La única forma de saberlo es con el número de Reynolds. Entonces, primeramente calculamos el número de Reynolds. Y para eso, pues la expresión es el diámetro interior, que siempre es el diámetro interior para el fluido que va en el interior del tubo,
Si en un momento dado el fluido va en el exterior y es el que me interesa, tendrá que ser el diámetro exterior, ¿sí? En caso de que vaya en un sistema anular, y ese diámetro tendría que ser el diámetro medio, el diámetro equivalente, perdón, D1 menos D2, si ese fluido va en un diámetro, en un sistema anular, ¿no? Ah, y anular sería esto, ¿no? Voy a comentar. Aquí no hay problema, pero si va un tubo adentro de otro tubo, de esa forma, ¿sí? Este tubo y puede llevar un fluido, aire, y en el tubo de afuera puede ir agua. Entonces el agua, para el aire no hay problema, el aire va en esta área, fluyendo hacia allá, pero el agua va en esta área, en un ánulo, por eso es anular. ¿Sí? Entonces el diámetro equivalente para poder calcular algo con el agua que va en este anillo, que va fluyendo así en ese anillo, pues tengo que calcular ese diámetro equivalente, ¿no? De 1 menos de 2, por si en un problema por ahí nos encontramos que nos dice que el vapor de agua que está en el exterior va en otro tubo concéntrico al tubo del aire. Entonces nos damos cuenta de que el sistema es un tubo adentro de otro tubo. Entonces, por ahí nos vamos a encontrar con alguno en algún momento, ¿no? Eso nomás por la cuestión del anular que decíamos ahorita. Bueno, entonces calculamos el número de Reynolds. Para eso necesitamos las propiedades del aire bajo estas condiciones. Entonces hay que irnos, sabemos que vamos a necesitar el número de Prandtl, vamos a necesitar el número de Prandtl, la conductividad térmica del aire a esas condiciones, la densidad, la viscosidad del aire a la temperatura de 477.6, que es WB, y vamos a necesitar la viscosidad del aire a la temperatura en la pared del tubo de 488.7, esa va a ser viscosidad W. Entonces vamos a irnos al Jankowski. En el anexo viene propiedades para aire. Voy a presentarles yo aquí la tabla, pero está en su libro. Ahorita vemos la hoja que es, ¿no? Nomás déjenme la abro. Vitesca, fenómenos de transporte, temas, transferencia de calor, propiedades. Es 2.6 2.6, ¿qué? la densidad. No, pero la mío, la viscosidad. Ah, no sé. ¿Ya estás viendo la tabla? Que yo apenas voy a abrir mi tabla. Sí, estoy en el A3.3. Ah, Sí, estoy en el correcto. A3.3. Esa es correcto, esa es la tabla. Ya estoy abriendo aquí. ¿En qué página está Ángel? 9. Es la 955. 955. Ok, gracias. Ok. Muy bien. Esta tabla y dice propiedades físicas del aire a 101.325 kilopascales. Una atmósfera absoluta. Como decía el de ¿no? El ranchero, ya la marrana torció el rabito, ¿no? ¿Por qué? Porque si me estoy acordando, déjenme ver el pizarrón, la presión son 206.8 kilopascales y esta tabla dice propiedades físicas a 101.325 kilopascales. Ah, sí, cierto. No podemos leer directamente, tenemos que corregir o ajustar. Entonces, para este tipo de casos, de todas las propiedades que están aquí, que son útiles para nosotros, va a estar la densidad, la capacidad calorífica, la viscosidad, la conductividad térmica, el número de Prandtl. Y después cuando veamos convección natural, vamos a estudiar el índice de flotación, que son las dos últimas columnas. Entonces, la única variable o la única propiedad que se ve afectada por la presión y la temperatura en forma importante como para cambiarnos el resultado del problema es la densidad. Las otras propiedades prácticamente no tienen ningún cambio. Entonces, la densidad sí necesitamos
ajustarla, porque esta está a 101 a una atmósfera, pues, y prácticamente nosotros la tenemos a 2 atmósferas, ¿verdad? Prácticamente sí, son 2 atmósferas. Entonces vamos a tomar los datos como están aquí y ya corregimos o ajustamos, no es corregir, es ajustar el valor de la densidad. Entonces tomemos la densidad a 477.6, ¿verdad? Sí, sí es 477.6 Kelvin y Sí. ya da una mu de 2.6, pero eso es Muy a bien, la 100. muy bien. Entonces, a ver, la densidad es esta, ¿no? Ahorita la corregimos, 0.740. La viscosidad a esa temperatura es 2.6. La conductividad también la vamos a necesitar, el número de Prandtl. Ahora necesitamos la otra viscosidad, la viscosidad a la temperatura de la pared del tubo, que son la temperatura de que trae el otro fluido, ¿no? Que es el fluido más caliente, esa debe ser la temperatura máxima. 800, ¿qué? 488.7. ¿Sí? Entonces, esa no viene aquí, ¿no? Hay que hacer una, Eh, hay que hacer inter- una Vamos a interpolarlo. para encontrar esa. Voy a ir anotando los datos ahí en el pizarrón. Densidad, 0.74. Y los otros datos los anotamos. Los voy a anotar yo también aquí. La velocidad que usaríamos era la de 7.62, ¿verdad, profe? El problema nos da la velocidad, 7.62, ¿sí? Nada más que hay que corregir la densidad antes de calcular el número de Reynolds, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces es densidad, este, 0.74, viscosidad B, 10.6. viscosidad B, 2.6, la viscosidad W, hay que interpolarla, la conductividad 0.038, Me da 2.6439. 2. 2.6439 para 488.7. Ok, perfecto. Sí, sí, correcto, sí suena, está bien. Chequen que el gradiente de temperatura es muy corto. Por esa razón también TW puede ser igual a la temperatura de afuera, porque el gradiente es muy pequeño. No va a haber una caída de temperatura importante contra la pared del tubo. Por eso también cambia muy poquito la viscosidad, ¿no? Porque es muy poquita la temperatura. Y necesitamos el número de Prandtl, que también está a 6.686. Correcto, ya tenemos todos los datos, ¿no? Ya nos podemos ir al pizarrón nuevamente. Bueno, creo que estamos en el pizarrón, ¿verdad? Yo soy el que abrí la tabla aquí. Entonces, ahí tenemos la densidad, que es la que tenemos que ajustar, ¿no? Hay una ecuación para calcular la densidad de cualquier gas. La voy a anotar aquí para que la tengan ahí por si la necesitamos en un determinado momento. Para un gas que no tengamos una tabla, ¿no? Que no podamos ir a ningún lugar a buscar su densidad, la podemos calcular. Voy a poner aquí ecuación para la densidad. Va a ser igual al peso molecular por la relación de 22.4 litros por mol. Déjenme checar si está en litros o en metros cúbicos el dato.
Está en metros cúbicos y por kilomol. Está en metros cúbicos y por kilomol. Y luego tenemos la densidad contra la presión, es directamente proporcional, ¿verdad? A mayor presión, mayor densidad. La presión (101.3 kilopascales). 6 kilopascales, 101.3 kilopascales. Luego, la temperatura es inversamente proporcional. La temperatura. Y esa temperatura estándar, 273.15 Kelvin. Como si fuera 0 grados centígrados. Entonces, con esa ecuación yo puedo calcular la densidad de cualquier gas. Y necesitamos el peso molecular del gas. La relación que hay siempre, ¿no? Es una constante. Un kilomol de cualquier gas siempre ocupa 22.4 metros cúbicos de volumen. Esa es una constante. 22.4 no, a lo mejor no se entiende muy bien ahí. Y ya por la relación de la presión en forma directa contra el estándar de una atmósfera y la temperatura en forma inversa por la temperatura a 0 grados centígrados, que es a como se mide. Entonces yo puedo calcular la densidad de cualquier gas. Si lo calculamos para el aire, para las condiciones que tenemos aquí, el aire, ¿cuál es el peso molecular del aire? 28.9 kilogramos por kilomol. Es una mezcla de gases, podemos calcularla también, es una ponderación ahí, ¿no? Es 28.89, algo así. El peso molecular del aire. Entre 22.4 por la presión de trabajo, que son 206.8 kilopascales, entre 101 por 273.15 entre la temperatura de trabajo, 477.6 Kelvin. ¿Cuánto les da si calculamos la densidad? Me da 3.48. Peso molecular del aire, 28.9, déjame lo valido, entre 22.4 por la presión de trabajo, 206.8 entre 101.3. Eso no, 3.47. Pero puse ahí 101.3, ¿qué? por 273.15 entre la temperatura de trabajo. 3.49. Ajá, algo así, a mí me da 3.47. No es mucha la diferencia en decimales. No, pero el profe dijo otra cosa de la presión. 3.58 No utilizó los 101. 1.51, ¿no? 1. 1.51. Pero la presión que tiene ahí escrita, profe, en la ecuación no es la que estamos usando, ¿que no? No, esta es la estándar, 101.3 kilopascales. Y esta es la presión de trabajo, la de 206.8 para mi gas. Esta es la temperatura estándar y esta es la temperatura de trabajo, 477.6. Ah, bueno. Y esto va a quedar en kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto dio, profe? 1.51. A mí me dio ¿Cuál es la densidad? La presión. ¿Cuál presión? La que está en la fórmula. La que utiliza usted. Ah, la que tiene el fluido. ¿El aire qué presión tiene? 206.8 kilopascales. Estamos calculando la densidad para el gas, para el aire que está en el tubo. a mí me dio 1.56, pero lo puedo redondear, ¿verdad? Claro, claro que sí. 1.51. Así podemos, que en esta ecuación podemos calcular la densidad de cualquier gas, conociendo únicamente su presión y su temperatura. Porque luego las tablas o vienen a otras presiones o vienen a otras temperaturas y podemos corregir. Eso es calculando completamente la presión, ¿no? La densidad, perdón, o sea, no conozco ningún otro dato de densidad.
Para este caso en que sí conocemos un dato, pero está a una atmósfera de presión, podemos corregirla únicamente por la presión. Ese punto 74 kilogramos sobre metro cúbico. Ya lo tengo, ¿no? A la temperatura que me indica el problema. Sí la leí a la temperatura que me indica el problema. Por lo tanto, no necesito corregir nada por temperatura. Pero por presión sí. Tomo únicamente la parte esa de la ecuación. Presión 206.8 kilopascal. Estoy tomando esta parte, ¿no? Entre la estándar 101.3 kilopascales. Y eso nos da Lo mismo, 1.51. sí. Bueno, aquí 1.52, pero Ok, está bien. Kilogramos sobre metro cúbico. Pues si checa cómo podemos, si ya tengo una de una tabla, y la leí a la temperatura que yo necesito, pero la presión no me ayuda, la puedo corregir únicamente por presión. Si no tengo la densidad de nada, pero tengo las propiedades a las que se encuentra, lo puedo calcular con la ecuación completa. Entonces nuestra densidad con la que vamos a trabajar es la de 1.51 kilogramos por metro cúbico. Y ya con ese dato y sustituyendo en el número de Reynolds, ¿cuánto da el número de Reynolds? Me dicen y ya lo pongo ahí para no... Número de Reynolds, para ver si esa HI es HA o es HL. Lleva una velocidad muy grande, ¿no? 7.62 metros por segundo. Lo más seguro es que sea turbulento, ¿no? Pero pues ahorita vamos a ver. Profe, una pregunta, ¿cuánto valía Mew? ¿Qué pasó? ¿Cuánto valía Mew, profe? La mía no la sacamos, profe, todavía que no. ¿Cómo no? Ya la tenemos, que no la dimos en la tabla. La MIU. es la del libro, Pero- es la de 2.60, Era 470. correcto, era de 2.6. Y el Pero que no otro, esa es a 101 kilopascales. No, pero quedamos que la única propiedad que se corrige se es la cambiaría era la densidad, pues. es Ok, copiar, ok, tiene sí es cierto. efecto. Sí, sí es cierto. Profe, la mía es 2.6 por 10 a la 5. 2.6 por 10 a la menos 5. Es que aquí está a las 5 Sí, tiene sí, pongan en la tablita, es a la menos 5. Le falta ahí 2.6 le por falta ahí 10 a el la guión. menos 5. Sí, es a la menos 5. Son pascal segundo, que es lo mismo kilogramos sobre metro segundo. Me dio 11.166.2307. 11.163. 66. 66. Sí, 11.166.2307. 11.240.67. 11.146. 66, profe. 11.166.2307. Está más chido el mío, profe. 240. Sí puede haber unas pequeñas diferencias, ¿no? Pero es por los dígitos que estamos tomando, ¿no? Entonces vamos a utilizar la del turbulento. Vamos a utilizar entonces la de turbulento, ¿correcto? Vamos a utilizar entonces la ecuación para un sistema turbulento. Voy a borrar ahí, voy a dejar únicamente el número de Reynolds, que es el que necesitamos para continuar. La ecuación entonces nos dice que HL es igual, bueno, lo voy a poner así, H por D entre K es igual a 0.27 por el número de Reynolds a la 0.33, a la 1/3, por el número de Prandtl. Ahorita me dicen poner mu v
El número de Reynolds es elevado a la 0.8, ¿qué no, profe? Sí. Y el número de Prandtl a la 1/3. Sí. Y ya nomás hay que despejar, ¿no, profe? Entonces necesitamos despejar HL para conocer el valor del coeficiente. Entonces la D va a pasar dividiendo y la K va a pasar multiplicando todo. Y la K pasa multiplicando. Entonces acá. ¿Y cuánto vale K, profe? K, deja ver, aquí lo anoté. K en la tabla dice que vale 0.03894 kilowatts sobre metro Kelvin. ¿En qué tabla está, profe? Pues no sabe. En esa misma, ahí está la K. ¿Sí? Ah, sí, aquí está. Y está en watts, watts sobre metro Kelvin. Pero aquí, ¿qué causa usaríamos? Porque está la... Pero ahí, sí, ahí por la... No, ya llamé. Sí, estamos con el gas, ¿no? 0.03894. Sí. 0.03894. Ok. Entonces va a tener unidades de watts sobre metro cuadrado. ¿Qué? Watts sobre metro cuadrado Kelvin. A ver cuánto les da. Profe, una pregunta, ¿qué valor tenía el número del Prandtl? Número de Prandtl, 0.6. Es... ¿Sí? Punto 686, ¿no? Sí. sí. Punto 686. 686. Profe, me dio a mí 3127.65. 3127.65. Sí. Bien. ¿Cuánto les da a los demás? Termodinámica, fenómenos. Ajá. Es 0.027 en la ecuación, ¿no? 0.027. Chequen su ecuación, ¿va? Digo, porque se me hizo muy grande, pues, un n, y el agua es Ah, sí, distinto. me faltó un cero. Sí, puntos. De hecho, yo también le puse 0.27. 0.027. Se me hizo muy grande, pues. El agua tiene 10.500. Y este aire, 3.000 y feria. Necesitaría ir a una temperatura grandísima, ¿no? Por eso se me hizo raro. Me vine aquí a ver y aquí está. Entonces, pues va a cambiar ahí bastante porque
.027 es otro rollo. ¿Cuánto le dio usted, profe? No, díganme ustedes, es que yo Es- planteado. A mí ahora me dio 321.0090. Muy bien, a ver cuánto dicen los otros. 300. 21.322, para redondearlo. Bueno, 11.000, si lo voy a calcular, 11.166, número Reynolds elevado a la punto 8. Ah, no, espérame, aquí tengo un O error. número de Pran, punto 686 elevado a la 1/3. Por 2.6 entre 2.60 y 439. .6 entre 2.6439 y esto elevado a la punto 14 por punto 027 entre el diámetro. El diámetro es punto 025, punto 02554, punto 025.4 por la conductividad, punto 03894. 62.82 me da. Me da 35. Me da 64.84. Sí, más o menos. ¿Cuánto da? 64.84 es lo que a mí me da. Sí, me da casi 63. Y ahí depende de las unidades que tomamos, ¿no? Si borramos o dejamos los números adentro de la calculadora y eso. ¿A los demás cuánto les da? A Dubán le da 35 me da a mí. 35. ¿Alguien más que mate esta diferencia? Necesitamos a alguien más que lo haya calculado. Profe, el diámetro es 0.0254, ¿verdad? Ujú. Que me dio 16.37, pero quiero el que tengo más. Sí, el diámetro en metros, punto 0.254. Elevado a la 0.8. Profe, casualidad no tiene cuánto le da elevado el valor del número reinado a la 0.8. No, porque lo metí toda la computadora, pero pues, elévalo ahí nada. El puro número de reinos se va a la punto 8. Sí, ok. 11.166.23 lo elevo a la punto 8. Queda 1.731.11, ¿no? Ok, sí, ok. ¿Alguien Elevado a más? la 8. ¿Cuánto les dio a los demás? ¿O no lo han calculado? ¿O andan perdidos? Hablen ahora o callen para siempre. 0.684.
Y me sigue dando lo mismo, profe, 35. Por eso. Varía nada más en los decimales. Los demás, necesitamos que maten esa diferencia, pues. Necesitamos a alguien Yo, más. yo lo estoy sacando, profe. 94 por 1.6021, 39. Es que estoy teniendo errores. Profe, es que yo estoy teniendo, es que no sé si es mi calculadora o es el chango. ¿Me puede decir cuánto le da el producto de las mu? El de que es la mu V entre la mu W elevado a la 0.14. A la punto 14, ¿verdad? Ujú. Uno punto inferior. Uno, Sí, lo que es pasa que es uno, que debe de tener por allá 1.0000 algún dato, pues. que a mí me dio Sí, porque son casi la misma. 1.0021. ¿Cuánto? 1.002139. Modo, sí, es que depende de cómo tengas ahí la vista. Por eso es importante tratar de meterlo a la calculadora y luego multiplicarlo por lo demás, para que no se pierdan decimales ahí. Nada. Ok. A ver, 2.6, ya le cambié la configuración aquí yo para que me lo exprese. Entre 2. De hecho, el de abajo es más grande, ¿no? Sí, profe, 2.64. el 2.6 tiene que estar abajo, ¿no? Entonces sí, El entonces 2.6 arriba y el arriba 2.64, ¿que no? lo cual quiere decir que el dato no es 1, es menor de 1, ¿no? A ver, Ujú. Que es el punto 0.96, ¿cuánto? a ver, entonces, ¿Cómo lo acomodaste tú, las mías? Yo puse 2.64 arriba y 2.6 abajo, ¿que no? Es punto que eso es al 90, revés, según yo, ¿no? sí, punto No, 99.37. No es cierto. es que La mi- según yo la mu V es a la temperatura, ¿que no, profe? sí, A la es temperatura. la de 2.6 Sí. y da este punto 99.77 más o menos. A ver, no, ya me confundí con las mu. La mu V, según yo la mu W es la 2.66, que no es porque es la que está en el... Ah, no, sí es cierto, es al revés. Porque es la que está en el seno del tubo. Bueno, 2.6, 2.64. Ahí va a cambiar entonces. sí, la mi V es en el seno del fluido a 477.6 y la otra es en la temperatura del tubo. Entonces 2.6 entre No, pero de todos 2. modos no me va a cambiar mucho porque a mí me sale 35 antes de hacerlo de la mía. Te sale Y 30. cuando lo divides entre 0.0254. Sí, Ya ¿Cómo? ves que la fórmula es ya que multiplicas, que tienes un diámetro abajo dividiéndote, ¿no? También, güey, de 35. Ya que te salgan todas las multiplicaciones, se lo divides entre el diámetro. y lo, multi- Ah, y lo sí, sí, multiplicas por K, ¿no? Pues sí, arriba sí, multiplicas sí, es por cierto. cángel y abajo ya cuando multipliques todo el chorizote por K, lo divides entre el diámetro. Ah, ok, sí, es cierto, sí. Ahí ya va a cambiar. Entonces, eso por 0.228 por 1015. 0. Por 0.30. ¿Cuánto le dio, profe, a lo último? ¿Ya corrigió la mío? ¿O le da lo mismo? No, a mí me da 63 prácticamente. 63 puntos y felicita. Es que lo calculé así en la calculadora.
y alguien le dio ahí 64.84, no me acuerdo quién, creo que fue Dubán, ¿no? Fue a Dubán y que a mí me da 16.72, pues. No, ¿y los demás? ¿Qué onda con los demás? Es que lo curioso es que a Ángel le da 35, a Jesús le da 17, al profe 63, a mí 64. Como Ahorita que vamos ganando, yo y Dubán vamos ganando, pues. Necesitamos, con alguien más que nos confirme a nosotros, ya ganamos. ¿Verdad, Dubán? Sí, Pero los profe. demás están muy callados, pues no dicen nada. 64.32. ¿Quién? Daniel Leiva. Era Daniel, profe. Daniel. Sí, profe, 64.32. Estaba pensando acá, ¿no? Ay, le voy a decir que 64.5. Aquí, pues. Ah, no, no. Ok, entonces, ¿qué ganamos nosotros, Daniel? Pues sí, ganaron. Claro No sé que qué sí. tal. Sí, Parece que sí. son 3 contra 2, pues. Y 3 contra 1, porque los otros dos son diferentes. Uno le da 15, otro le da 30, dice. Aproximadamente. Nosotros. Es que yo ya lo calculé 2 veces aquí, así, y me da 63, pues. Es ¿Qué- que la qué? diferencia entre el suyo y el mío son décimas, pues no es mucho. Y realmente ya es porque o borramos para hacer la operación, y hay otros que tienen más truchas con la calculadora y le meten signos de separación y todo ese rollo. Y yo no, yo lo borro, pues, porque para no equivocarme con los signos. Que si doble Yo lo hago por pasos, profe. Primero multiplico por él. Primero saco los elevo al cuadrado, hacer la división, primero todo eso, y ya después a multiplicar, pues, y ya cuando hago la multiplicación de arriba, cuando multiplico el 0.03894 por el 0.027, A ver, y ya lo voy multiplicando y me da, ¿y cuánto te da? voy a irlo por paso, le voy diciendo 0.038. Vamos a empezar acá con la viscosidad. 2.6 entre 2.6439, ¿ok? Y ya los levo a la 0.14 y me da 0.997864. Por el número de Pran, punto 686 elevado a la 1/3. Ahí vamos punto 8799. 0.9978 por Elevado. es que yo lo hago por paso. Es que a mí la multiplicación del número de Pram entre No, vamos a leer la fórmula. Es que ese es el problema, por eso les fue mal en el segundo parcial, reprobaron todos, porque se hacen bolas para hacer un despeje o para hacer un análisis de unidades, se pierden en un solo despeje, pues. ¿Para qué tanto rollo? Mira, empezamos acá con la viscosidad porque es un cociente. Entonces, 2.6 entre 2.6439 lo elevo a la punto 14. Ahí está, punto 9977. El otro es un producto por punto 686 y aquí en la calculadora le pongo el cucuruchito ese, el elevado a la 1/3. Como es 1/3 es punto 33333, para no hacerme bolas con esto. Lo elevo a la punto 33333. Punto 8799. Hasta ahí vamos. O sí. el número de Reynolds, 11,100, ¿qué les dio? 166.23, cucuruchito ese, lo elevo a la punto 8. Hasta ahí vamos, 1523.17. Sí, profe. Por punto 027. 41.12. 41.13 me dio. Ok, pues está bien. Por acá pasa multiplicando la conductividad, punto 03894. 1.6014. Entre el diámetro, punto 02254. Ahí está, qué loco, a mí no me... Ya me dio, profe. 04. Ahí está. Me dio 63, me volvió a dar 63. Pues, haciéndolo sí, así. me dio 63. Me dio 52, pero ya, pues así. Sí. 52 ya me dio. El Ángel le dio 52 ahora. No, pero fue por las decimales, yo creo. Porque me está saliendo muy diferente al cada paso.
Pero en bueno, profe, yo lo traté de hacer de paso. Primero saqué la división, pues, y lo elevé. Y ya después elevé cada factor primero, lo que No, se ¿para tenía qué que le elevar. ves? Pero es que ahí se hacen bolas con la calculadora porque te daba un resultado muy diferente, pues. Si lo haces como dices, pero lo haces en forma correcta, debe darte lo mismo. Entonces, algo Sí, estás pues, y ya. haciendo mal en la calculadora. Ujú, Entonces, esa calculadora se vuelve su peor enemigo, pues. sí. Yo me he dado cuenta de eso, se vuelve su peor enemigo. Por eso luego les digo, ¿no? Que agarran botana, ¿no? Que vamos a hacer un diplomado de unas 120 horas de uso de la calculadora X, ¿qué es esta? Y por ahí los vamos a invitar, ¿no? Vamos a ir todos los sábados y los domingos. Porque esta calculadora, el uso de la calculadora, los truenan los exámenes también, pues. Muy bien, ahí estamos ya. 63.05, 64. Al que haya borrado y vuelto a poner los números, pero al final de cuentas son variaciones mínimas. Entonces ya conocemos el coeficiente de conductivo turbulento, convectivo turbulento. Ya podemos calcular el calor. Y creo que es el que nos pide, ¿no? El calor. Voy a borrar aquí, arriba, y que ya esto ya lo tenemos. La ecuación de Fourier para el calor convectivo nos dice U entre A. va a ser HL por A entre T menos TW. Tenemos el coeficiente 63.05 watt sobre metro cuadrado Kelvin. El área. ¿Cuál es esa área? No, no la tenemos, ¿que no? No. El área La Entonces sacamos, la ¿que no? pasamos dividiendo la Q. ahí que no. La pasamos dividiendo la Q, profe. Ah, perdón, sí. Lo pide específico, ¿verdad? Sí, lo pide Q es entre área. Correcto. O entre área. Hay que sacar la A ahí, de ahí. Sí, porque no me da la longitud. Recuerden que es la superficie de transferencia de calor. Y no nos da la longitud, entonces. En todo caso, hubiéramos dicho por metro lineal, ¿no? Si no nos dijera que la despejáramos. Por metro lineal. Y hubiéramos calculado el área con 1 metro de longitud. T, ¿cuánto vale T? 477. Sí, 477.6. 477.6. y la TW son los 488.7. ¿Cuánto nos dan? Va a caer, Mil- bueno, 1746. aquí. 488, 487. No puede quedar tan grande, ¿no? No. El gradiente es bien cortito, pues. Por eso es que también TW es válido hacer esto. Porque delta T es igual. 6. Ya casi lo mismo que no. Porque si se restarían los de medio y sería 63.05 al final que no. ¿No? ¿Por qué? Pues no, tienes que restarlo de primero y lo multiplicas por el 63.05. Sí, ¿qué onda ahí con eso? Y me dio 699.85. Correcto, 699.85. Bueno, profe, ese negativo, ya ve que da negativo la resta, lo vamos a hacer positivo, ¿cómo está el rollo? Nada más que estamos, watt sobre metro cuadrado. Sí, WhatsApp. Y ya, profe, bueno, a mí me salió 712, pero es que no había puse un 4 en lugar de un 8. Está, pues sí, pues. Y es como les digo, pues, Hay que estar trucha. hay que estar bien trucha porque, pues, oye, pues, cuando truene el sistema ahí de conducción de calor y eso, las tuberías truenen, ahí pues no vamos a poder. Ah, profe, yo le tenía una duda de eso. Ya ve que los 477.6 menos 488.7 ya le da negativo. ¿Qué pasa con ese signo? ¿Qué pasa con ese signo? ¿Qué significa ese signo? Es la diferencia que no de las temperaturas. Sí, pero ¿qué representa ese signo? Negativo. Está perdiendo, ¿no? La pérdida de calor. Pérdida, claro, la pérdida de calor. Eso significa simplemente que hay una pérdida de calor. ¿Quién está perdiendo ese calor? Aquí El aire. no, es No, el vapor de agua, ¿no?
El vapor de agua del que está saliendo, ¿qué no? Sí, A ver. el vapor de agua es el que el vapor de agua es el que está más caliente, por lo tanto, él es el que pierde ese calor. Ahora, si lo dejamos positivo, entonces es el calor que gana el otro fluido. Por eso la interpretación siempre es que alguien gana y alguien pierde. Pues si te da positivo es que el calor lo ganó el fluido que estaba frío. Si le pones negativo, es que lo perdió el fluido que estaba caliente, pero el valor numérico no cambia, ¿no? Así es que simplemente es la interpretación del flujo del calor. No hay, no hay mayor problema. Le puedes dejar menos 699.85 o No, 60, no pasa nada, ¿no? Es ok, es la interpretación únicamente. ok. Perfecto, entonces con esto concluimos nuestro primer problemita. Profe, ya ve que subió unos de tareas. ¿Los vamos haciendo o nos esperamos a ver todos los problemas y los No, no, hacemos? ya vayanlos haciendo, Ok. ya vayanlos haciendo. ¿Qué nos falta ver? Pues, este es un problema únicamente de convección, es el único, es el puro calor convectivo. Aquí vamos a pasar a uno de pura convección, por donde no tengamos TW y tengamos que estimarlo, porque el gradiente de temperatura debe de ser grande. Cuando el gradiente de temperatura es muy grande, significa que la temperatura en medio, en la pared del tubo, también es diferente, ¿no? Si hay 60 y 300, no podemos decir que la temperatura en la pared del tubo sean 300 o 600 como afuera. ¿Por qué? Porque el gradiente es muy grande y sabemos que en ese gradiente la temperatura siempre queda por ahí en medio, ¿no? Entonces TW tendremos que estimarlo para gradientes grandes de temperatura. Vamos a hacer eso y lo tenemos que hacer por aproximaciones sucesivas, como lo hicimos con el de la pared, o para el conductivo, ¿no? Del escape del carro, creo, ¿no? Ujú. Y finalmente vamos a hacer problemas combinados de conducción más convección y vamos a definir un concepto interesante para los ingenieros que es el coeficiente global de transferencia de calor. Al final, un coeficiente global engloba, ¿no? Todos los coeficientes que participan en un sistema termodinámico térmico de transferencia. El coeficiente convectivo interior, el coeficiente convectivo exterior, e incluso involucra el coeficiente conductivo. Se le llama coeficientes globales o generales. Cuando ustedes les toque estar por ahí en alguna planta de proceso y vayan al sistema de la caldera, y chequen cómo opera la caldera la gente ahí, los técnicos. Se operan únicamente en función de coeficientes globales de conducción de calor. O sea, es la última expresión que vamos a hacer nosotros y es la expresión con la que trabajan los equipos, las gentes con los equipos. Entonces, ellos no saben de dónde salió el coeficiente global, que viene de todo un análisis térmico en función de coeficientes específicos, pero saben utilizar los coeficientes globales. ¿Para qué? Para operar la máquina de la forma más eficiente, porque la máquina va perdiendo eficiencia con respecto al tiempo que opera. Se llaman curvas de operación o curvas de eficiencia por operación. Y sabemos que esa curva de eficiencia siempre es hacia abajo, ¿no? Lo marca la segunda ley de la termodinámica, el concepto de entropía. Todo se deteriora, todo va hacia un equilibrio, ¿no? Entonces el operador va ajustando los coeficientes globales y va haciendo que la máquina mantenga su eficiencia, ¿sí? Y es como operan ellos. A ver si tengo por aquí algún manual de una caldera, se los voy a poner ahí para que vean cómo la operación siempre aparece en las U, los coeficientes globales. Y los vamos a ver aquí nosotros. Y ya con eso terminaríamos convección, nos pasaríamos a radiación. Entonces váyanle dando a la tarea esa, conforme vayamos avanzando, pues ya podrán ir haciendo los otros problemas. Es que sí, es que lo estaba leyendo, profe. En uno me da la longitud de la placa de la dirección de flujo, ese es mi L, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y mi diámetro no me lo da, me da la pura L. ¿Es la tarea de calcular HL para diferentes geometrías o cómo se llama la tarea? Sí, transferencia de conversión por cálculo de coeficiente convectivo H. Correcto, ya lo pueden ir haciendo, porque ya sabemos cómo calcular el coeficiente. Ahora, el detallito que tenga el problema de cuál es mi dimensión y cuál es mi
área y eso, pues ya me lo pueden preguntar si tienen dudas. Sí, Sí, pero porque aquí... ya los pueden hacer. Ok. Dale, analícenlos y donde tengan alguna duda de cómo considerar una superficie o cómo considerar la temperatura o la viscosidad, qué temperatura es la que está trabajando ahí, ya me preguntan. Ok, profe. ¿Sale? Vale. Muy bien, excelente. Entonces, pues eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase, cuídense. ¿Sale? Igual, profe. Bye, hasta luego. Yes.